Hola mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Aquí no vamos a hacer ninguna crítica, de hecho ya viste la miniatura del video. Tampoco vamos a hacer una reflexión metafísica, sino simplemente responder una pregunta que me hizo un gran amigo del canal. Me preguntó, ¿tú qué sabes de Mecha-Quartz? Y me dijo eso y me sentí halagado por eso. ¿Tú qué sabes de Mecha-Quartz? ¿Conoces algún Mecha-Quartz que no sea cronógrafo? Esta es una pregunta difícil. Porque sí, ¿no? O sea, es difícil. Pero partamos un poco definiendo qué es lo que es un Mecha-Quartz. Partamos mostrando cuáles son los movimientos, calibres, módulos que podrían entrar dentro de la categoría de Mecha-Quartz, al menos visualmente. Y luego los vamos descartando o los vamos confirmando y damos una respuesta a esta interesante interrogante. ¿Estás dispuesto? Entonces, acompáñame al video y a encontrar ayuda. ¡Ayuda! Bueno, partamos definiendo qué es un Mecha-Quartz. Un Mecha-Quartz, bien en el fondo, ahí abajo, es un movimiento, un calibre, un módulo, ponle el nombre que quieras, pero híbrido. Híbrido porque, valga la redundancia, está compuesto de componentes que son tanto familiares de los movimientos de cuarzo como de los calibres mecánicos. ¿Por qué? Porque combinan a la perfección lo mejor es tener la precisión a través de los componentes de cuarzo está garantizada. Y segundo, una de las cosas que más se aprecia de los movimientos de naturaleza mecánica es el barrido suave del segundero. Y ese barrido suave del segundero existe en los movimientos de Mecha-Quartz gracias a los componentes mecánicos. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son las principales características de un movimiento Mecha-Quartz? En el siguiente segmento. Características de los relojes Mecha-Quartz. Característica número 1, su definición lo indica, tiene componentes de cuarzo y tiene componentes mecánicos. Característica número 2, la expresión Mecha-Quartz. Esto podría ser 5 cosas que no sabías de los Mecha-Quartz. La expresión Mecha-Quartz es una expresión propia y que se refiere única y exclusivamente a aquellos calibres o movimientos que son híbridos y que son fabricados por SEI, TNI, Seiko Instruments, Seiko Epson. Y principalmente, de hecho vamos a decir en este momento exclusivamente la línea VK. VK63, VK67, VK68, VK74, VK61, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso por ley. ¿Cómo nosotros identificamos esto? Y en principio se refiere solamente a cronógrafos. Cronógrafos como los innumerables Pagani Design que andan dando vueltas, algunos Sadistai, otros tantos Faltani, en general cronógrafos con prestaciones interesantes, pero de gama baja o de gama de entrada. Ahora, ¿cómo identificamos a estos cronógrafos de otros cronógrafos que también tienen barridos suaves del segundero? Acompáñame al siguiente segmento. ¡Vamos! Mientras te estoy mostrando en imágenes algunos relojes que en realidad no son Mecha-Quartz, creo que partimos con este reloj Seagull, te darás cuenta que en el mercado de los cuarzos hay una cantidad bastante grande de calibres o movimientos que emulan
el barrido suave del segundero, pero que no por eso se constituyen en relojes Megaquartz. Por ejemplo, este que tú estás viendo ahí en pantalla no es otra cosa que un calibre de cuarzo overbloqueado, es decir, alterado intencionalmente para que el segundero fluya más rápido con el consecuente incremento en el gasto de batería. Mira qué lindo, cómo se ensucia el desierto chileno y cómo se ensucia por parte de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una suciedad. De a veces algo habrá que hacer. Mira, hay un poquito de desierto florido, hay algunas matitas, vamos para allá. Y eso no es, ¿ya? Hay otros movimientos, como por ejemplo el calibre Miyota, si no me equivoco, 6125, un reloj Escape and Time que tengo, que también tiene barrido suave del segundero, pero que es fácil diferenciarlo, porque cuando tú presionas el reseteo del cronógrafo, te das cuenta inmediatamente que el segundero del cronógrafo vuelve a su posición, pero de una manera fácilmente fluida. No es de golpe, como en los relojes mecánicos, ni tampoco en los relojes de Megaquartz, cuya emulación pretenden ese tipo de relojes. Hay otros, como por ejemplo los Intelligent Quartz, representados en este caso por un reloj, si no me equivoco, náutica, que tenemos, que también tiene barrido suave el segundero, pero que es tecnología Intelligent Quartz. Es un cronógrafo flyback y también cuando tú lo presionas para que se resetee, el reseteo es suave, fluido, tranquilo como las arenas del desierto. Vamos sí, te dije que te iba a mostrar. En realidad no hay mucho no hay mucho desierto florido, son unas matitas nomás. Pero es raro, créeme que es raro ver acá en el desierto vegetación. Subamos. Vamos a ver. Entonces, también hay un calibre, movimiento, ISA, del reloj Cadice, que tú deberías estar viendo en pantalla, que también tiene un barrido suave del segundero, pero adolece del mismo problema. Que no es que sea un problema, pero lo identificamos claramente como aquí hay que cuidar el patrimonio. Estas hay que cuidarlas. Así que no las vamos a pisar, vamos a pasar por el ladito nomás de esta plantita. Entonces, también cuando tú le aprietas en el pulsador, el barrido suave para regresar a la posición de cero del cronógrafo lo delata irremediablemente. Así que ninguno de esos es un cronógrafo Megaquartz. No por lo menos como los que nosotros conocemos, que son la línea VK, representada por esos Pagani Design que tú estás viendo. ¿Y cuáles son las características de esos calibres para que nosotros podamos decir si efectivamente son Megaquartz? Bueno, siguiente segmento. ¿Cómo pueden sobrevivir en este ambiente tan hostil? Hola, amigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Qué hace finalmente que un Megaquartz sea un Megaquartz como los Pagani Design que tú estabas viendo ahí con movimiento VK? En primer lugar, el barrido suave del segundero gracias al componente mecánico. Pero el componente mecánico hace también que cuando tú reseteas el cronógrafo, el pulsador del cronógrafo, con el pulsador del cronógrafo lo reseteas, ¡boom! La minutera y la segundera automáticamente llegan a cero, pero es instantáneo, es cosa de una fracción, una centésima de segundo. Eso lo identifica inmediatamente como un cronógrafo Megaquartz. De ahí sale otra consecuencia. La consecuencia es que... ¿te la digo o no te la digo? La consecuencia es que
al ser un componente mecánico, no como este cronógrafo que tú estás viendo acá, este cronógrafo, imagínate, se le acaba la pila y está cronografiando. Lo vamos a poner ahí. Y se le acaba la pila ahora. La segundera del cronógrafo va a quedar en el segundo 10 o en el 9, como tú estás viendo. Cuando le ponga la pila va a quedar ahí y vamos a tener que resetearla. Mira, otra flor más. Me encantaría identificarlas después y poder mostrarte de qué flor se trata. Y esas son principalmente las características que hacen un movimiento megaquartz. Ahora, si tú quieres hilar un poco más fino, ¿ya? Podríamos decir que late a 4 tics por segundo. Y así tú con cámara lenta podrías identificar si eso no es un megaquartz. Esas serían las principales características. Pero, ¿por qué se llama megaquartz? ¿Y cuáles son las otras alternativas de calibre que podrían entrar a responder? Casi piso la plantita. Que podrían entrar a responder la interrogante del inicio. Vamos al siguiente segmento. Se llama megaquartz evidentemente porque tiene componentes mecánicos y componentes de cuarzo. Pero recordemos que pertenece a la gran familia, a la gran clasificación. Si existiese una clasificación, en realidad la clasificación no es que exista. Nosotros, para efectos didácticos, siempre las ponemos, digamos. Efectos académicos, efectos docentes, efectos de poder dar a entender una determinada parcela del conocimiento. Así que sí, inventamos nosotros esa clasificación. A la gran familia de los relojes híbridos, con calibres híbridos. ¿Pero por qué se llama megaquartz? Bueno, hay dos corrientes aquí. Una que dice que Seiko es la que los nombró de esa manera y les puso ese nombre. Y otra que es, con el correr del tiempo alguien lo nombró megaquartz y quedó como megaquartz. Sea como sea, se identifica con ese nombre a los relojes de la línea VK, pero a la línea VK, pero y no a otros que incluso podrían tener naturaleza híbrida. La pregunta es, ¿cuáles otros no caerían dentro de esta clasificación? Cabecera, no lo decimos al tiro porque ha sido corta esta parte del video. A ver, los movimientos PH, por ejemplo, también de Seiko, que son de barrido suave, como el MTP SW 320, el Castenary Chimer. Es un reloj de barrido suave del segundero, que es de 3 manecillas, digamos. No es cronógrafo, a eso es lo que me refiero. Y tiene más manecillas, es multifunción. Pero el barrido suave del segundero tiene más similitudes con este reloj, o el bloqueado si se quiere, a la mala, que con un megaquartz, porque el barrido suave del segundero no se debe derechamente a componentes mecánicos. Y eso es lo que hace que un megaquartz sea un megaquartz. Así que, chao, a la casa. Todos los VH. Entre ellos los del reloj Hadisai, de mi amigo Luis, del canal El Mundo de los Relojes, que lo sacó hace bien poquito. Relojazo, chiquitito, pequeñito, menudito. Pero no es lo que estamos buscando nosotros. Porque aquí vienen los dos principales candidatos, finalmente. Y la pregunta la recordamos después de este segmento y cuando lleguemos arriba. Te acuerdo que sí llegué, ¿eh? Pero grabé, hice una toma pero épica, de la respuesta final, casi como tomada por drones, y me vaya a creer que no grabó nada. Un segundo duró esa grabación, se apagó al tiro, no sé qué pasó. Pero finalmente, ya estoy de vuelta, ya mira. Allá. Finalmente respondiendo a la pregunta, derechamente, ¿existe algún megaquartz que no sea cronógrafo? Bueno, recapitulando, ya hablamos de lo que era un megaquartz, hablamos de las características de un megaquartz, qué es lo que lo hace ser un megaquartz,
y hablamos de aquellos movimientos o calibres que tienen similitudes pero que no son únicos. Y nos quedan solo dos candidatos que tienen barrido suave el segundero y que no son cronógrafos. Uno de ellos es el Precisionis de Uloa, movimiento que tiene un cristal de cuarzo en forma de diapasón con 3 puntas que late una frecuencia bastante más grande, con 162 kHz. Y eso hace que el movimiento de este relojazo, ese movimiento, sea extremadamente fluido y extremadamente preciso. Pero esa fluidez no se debe al componente mecánico. Y me llaman. Eso es que voy a responder y esa parte me voy a silenciar. ¿Amor? Y el último de los movimientos, mira, es esta vez, y aquí vamos a ir diciendo si es verdad o no, es un movimiento híbrido. Sí, igual que el Megaquartz. Es un movimiento de Seiko. Sí, igual que el Megaquartz. Es un movimiento que sus componentes de hibridación son, por una parte, componentes mecánicos y componentes de cuarzo. Sí, igual que el Megaquartz. Son, pues, movimiento en el que el componente de cuarzo le da la precisión. Sí, igual que el Megaquartz. Es un componente, es un movimiento, mejor dicho, en el que el componente mecánico le da la fluidez. Sí, igual que el Megaquartz. Y es, además, movimiento o un calibre que no es para... ¿Saben a cuál me refiero? Hagamos un repaso. Entonces, si el Megaquartz es un movimiento tiene componentes mecánicos y componentes de cuarzo, en el que el cuarzo le da la precisión y el componente mecánico le da la fluidez. Y este movimiento del que estamos hablando tiene todas esas características y además también es el de Seiko, se me cansó el brazo. Y además es un movimiento que no es cronógrafo, la tenemos toda. ¿Saben de qué movimiento se trata? Se trata del movimiento Spring Drive de los amigos de Seiko. Ese movimiento que tiene los Grand Seiko. Un movimiento que tiene componentes de cuarzo y que esos componentes de cuarzo le dan la precisión extraordinaria que tiene ese reloj. El componente de cuarzo obtiene su energía no a través de una pila, sino a través de un rotor. Y ese rotor hace que se hace girar con el movimiento de la muñeca, permite en consecuencia darle energía al componente de cuarzo. Pero el resto de todos los componentes son mecánicos y permiten un barrido suave, fundido, tanto más fluido que el Precisionis de Uloa. Pero no es un Megaquartz desde la perspectiva de que el nombre, si le sacáis el nombre, es el principio es el mismo. Componente mecánico, componente de cuarzo, el cuarzo le da la precisión, el mecánico le da la fluidez. Al igual que un Megaquartz. La forma como se ejecuta esa concepción, esa idea es diametralmente distinta, por supuesto. Así que si tuviera que aventurarme por una respuesta, tendría que decir, no existe técnicamente. Y sin embargo, lo que más se podría parecer es eso. Voy a ver si es que grabé. Amigos, el video se acabó y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Si es que Dios y la Virgen así lo desean. Aguanten, crononautas. Nos vemos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Sean todos ustedes muy bienvenidos